Hola a todos, muy buen día y bienvenidos al segundo video del curso de Geoestadística. En el primer video los temas que revisamos fue interpolación, muestreo y variabilidad espacial. Las preguntas básicamente que tratamos de responder en ese video anterior es: ¿cuántas muestras necesito para interpolar? ¿Por qué la cantidad de muestras depende de la variabilidad espacial? ¿Qué es un submuestreo y un sobremuestreo? ¿Y por qué un mal muestreo me impediría realizar una interpolación? Es decir, tratamos de ligar tres temas: muestreo, variabilidad espacial y cómo estos dos se combinan para definir si yo puedo o no interpolar. Lo que al final de cuentas en ese video deberían ser capaces ustedes de entender es que si yo tengo una variabilidad espacial muy alta, voy a necesitar muchas muestras para poder capturar esa variabilidad alta. Y si yo tomo muchas muestras, las suficientes para capturar esa variabilidad, voy a poder interpolar. Pero si tengo una variabilidad espacial alta y tomo pocas muestras, entonces no voy a poder capturar esa variabilidad y no podré interpolar. Por otra parte, si la variabilidad espacial es baja, como un llano, entonces no necesito muchas muestras para poder interpolar. Entonces hablamos de zonas que tienen baja variabilidad espacial, como esta sección de aquí, que es prácticamente una línea recta, y de zonas con alta variabilidad espacial, como es esta parte de aquí. En estos momentos, nuestra interpretación de baja variabilidad espacial y alta variabilidad espacial es más que nada cualitativa. No tenemos algún elemento cuantitativo que me permita decir cuándo es una variabilidad espacial alta o baja. Y es precisamente el propósito de este video: mostrarles dos herramientas que tenemos, que son objetivas, cuantitativas, con base en un análisis matemático, por así decirlo, de los datos para definir si tiene una variabilidad espacial alta o una variabilidad espacial baja. Entonces, siempre pregunto a los estudiantes, recordando sus clases de estadística, ¿qué herramienta pueden ustedes pensar que les permitiría cuantificar una variabilidad espacial baja o una variabilidad espacial alta? Generalmente los chicos no tienen problemas para identificar qué es una variabilidad espacial alta y qué es una variabilidad espacial baja. Es algo que viene relativamente fácil, ¿no? Pero ¿qué proceso mental estamos haciendo nosotros para identificar cuándo es baja y cuándo es alta? Y básicamente, bueno, necesitaría que pensaran en eso unos momentos, pero básicamente lo que está haciendo nuestro cerebro, nuestra cabeza, es comparar un valor con el siguiente vecino. Y si estos dos son muy parecidos, entonces hablamos de variabilidad espacial baja. Entonces tomo un punto aquí, tomo un siguiente punto más adelante, y si esos datos son parecidos entre sí, hablo de variabilidad espacial baja. Es como en un llano, como venimos platicando. Tomo un dato de elevación en un punto, me alejo un poco y vuelvo a tomar otro valor. Dado que es muy plano, la variabilidad espacial es muy baja, los valores van a ser muy similares. Sin embargo, en casos de variabilidad espacial alta, si yo tomo un punto aquí y un punto vecino, es posible que los valores sean muy distintos a distancias cortas. Entonces ahí puedo yo hablar de variabilidad espacial alta. En términos estadísticos, una herramienta que nos permite hacer esa cuantificación sería la desviación estándar. Yo tomo un dato y lo comparo con su valor medio, y si están muy cercanos entre sí, la desviación estándar va a ser muy baja. Pero si tomo un dato y lo comparo con la media y son muy diferentes, la desviación estándar va a ser muy alta. Entonces, esa es una medida. Otra medida que también podemos usar es la correlación. En la correlación lo que yo hago generalmente es comparar una serie de datos con otra serie de datos. Si son muy parecidos entre sí, la correlación va a ser alta,
y si son muy diferentes entre sí, la correlación va a tender a cero. Entonces, en este segundo video, de lo que les voy a hablar ya es de algunas herramientas cuantitativas que nosotros tenemos para definir si la variabilidad espacial de un campo es alta o es baja. Esas dos herramientas son el correlograma y el semivariograma, y son dos medidas de variabilidad espacial. Les voy a explicar un poco más qué es la correlación antes de pasar al correlograma y el semivariograma. Pero básicamente la correlación, les decía yo, lo que me permite hacer es comparar dos series de datos. En casos donde la correlación es muy cercana a una, quiere decir que existe una relación directamente proporcional entre los datos, es decir, se parecen bastante. Cuando uno sube, el otro sube; cuando uno baja, el otro baja, y entonces podemos hablar de un gran parecido entre dos series de datos. Ejemplos podría ser la profundidad subterránea contra la temperatura. Nosotros sabemos que si nos movemos en profundidad por debajo de la superficie, la temperatura va a tender a aumentar. Entonces la profundidad es directamente proporcional a la temperatura. Si yo las graficara en un diagrama de dispersión, como estoy haciendo aquí, cuando la profundidad es baja, la temperatura es baja; cuando la profundidad es mayor, la temperatura es mayor. Mientras más estas se acerquen a una línea recta, la correlación va a tener un valor igual a 1. Entonces, básicamente, si yo tengo dos series de tiempo que se parecen mucho, una sube y la otra sube igual, la correlación va a ser igual a 1. En el caso de variabilidad espacial baja, yo lo que voy a hacer es tomar, por decir, una sección de datos de elevación, la voy a desplazar un poquito y voy a calcular la correlación. Si la correlación es muy cercana a 1, quiere decir que las muestras se parecen mucho a sus muestras vecinas, desplazadas una cierta distancia pequeña. Y entonces puedo hablar de una variabilidad espacial baja. Por otra parte, si la correlación es cercana a 0, quiere decir que las variables, como en este caso, no guardan una relación entre sí. Es decir, a una no le importa lo que está ocurriendo con la otra, no existe ningún tipo de relación entre ellas. Un ejemplo podría ser el costo de los aguacates contra los goles en la Liga Mexicana de Fútbol. Es obvio que no esperaría yo que hubiera una relación entre esas dos variables, y por lo tanto la correlación va a ser 0. Lo que yo esperaría en casos de correlación igual a 0 es que, regresando al tema de la variabilidad espacial, es que si yo tomo unos datos que tienen mucha variabilidad espacial, como hablábamos a lo mejor de elevación de terreno en el Chico Hidalgo, tomo una sección transversal y esa misma sección transversal la desplazo de manera que puedo comparar una muestra con la muestra más cercana. Entonces, a la hora de que yo calculo la correlación, van a ser muy distintas y puedo hablar de variabilidad espacial alta, porque la correlación va a ser muy cercana a 0. La correlación entre esas dos secciones va a ser muy cercana a 0, entonces puedo intuir que hay mucha variabilidad espacial alta. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos apoyar en una herramienta que se llama correlograma. El correlograma lo que va a hacer es precisamente lo que les mencionaba. Va a tomar una sección transversal y después esa misma sección transversal la voy a desplazar una cierta distancia. Voy a calcular la correlación entre la sección transversal original y la desplazada y la voy a graficar. Entonces, en este diagrama lo que yo tengo es la correlación como una función del desplazamiento entre las dos secciones transversales. En un principio la voy a desplazar una cierta distancia, vamos a suponer 1 kilómetro, y calculo la correlación entre esas dos secciones transversales. Pero la voy a ir alejando cada vez más. Puede ser que llegue yo a 25 o a 30 kilómetros, es decir, tomé la sección transversal original y después creé otra sección transversal a 30 kilómetros y voy a
calcular la correlación entre esas dos nuevas secciones. Y voy a calcular la correlación y la voy a graficar. Y la voy a graficar para muchas distancias, como ocurre aquí, y voy a realizar el gráfico. Entonces, lo que nosotros podemos esperar, por lo que hablamos del principio de homogeneidad en la geografía, es que si las dos secciones transversales se encuentran cerca, van a ser parecidas. Y entonces la correlación va a ser alta. Pero conforme yo las empiece a alejar las dos secciones, se van a parecer menos porque están lejos entre sí, que es el otro principio de la geografía, que es de la heterogeneidad. Y entonces la correlación va a tender a darme valores más bajos. Y ese sería el correlograma. Entonces lo que el correlograma me va a medir es qué tanto una sección transversal se parece a la misma sección transversal desplazada una cierta distancia. Es decir, me va a decir qué tanto la señal se parece entre sí. Por otra parte, tenemos el inverso del correlograma, que se llama semivariograma. En este caso, no vamos a medir qué tanto la señal se parece entre sí, sino lo inverso, qué tanto las secciones desplazadas difieren entre sí. Es lo opuesto. Entonces, aquí mido similitudes, aquí mido diferencias, y como pueden ver, a distancia cero, yo esperaría que por el principio de homogeneidad, pues las secciones fueran muy parecidas, y entonces las diferencias van a ser nulas. Pero conforme yo me voy alejando, las diferencias van a ser más grandes por el principio de heterogeneidad. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, es como un espejo de aquí. Es como un espejo, el semivariograma es como un espejo, porque este mide similitudes y este mide diferencias. ¿Cómo se calcula el correlograma? Bueno, esta es la fórmula para calcular el correlograma. Se las voy a explicar. De cualquier manera, si de repente estas fórmulas les parecen poco amigables, no se preocupen. Como les dije, vamos a ir haciendo ejercicios para calcular correlogramas y también para calcular semivariogramas, de manera que ustedes sepan qué es lo que está involucrado en estos cálculos, ¿sí? Y puedan ustedes entender qué hay detrás de estas fórmulas de una manera más práctica y les vaya quedando más claro. Pero les voy a platicar lo que quiere decir esta fórmula. Básicamente lo que yo tengo es la señal original, una sección transversal, la original, y después más h lo que me está diciendo es que es la misma señal, pero desplazada. ¿Ok? Y las voy a multiplicar entre sí. Y después las voy a dividir por el número de muestras y la desviación estándar. Y esta multiplicación entre sí con la sección desplazada es lo que me va a permitir calcular el correlograma. Ahora, como se dan cuenta, el correlograma a distancia cero pues es 1, porque la señal consigo misma es idéntica, el parecido es idéntica, pues el parecido es muy alto, entonces la correlación va a ser igual a 1, y después conforme la distancia aumenta va cayendo, porque la señal ya no se parece entre sí. Entonces este sería el correlograma. Ahora vamos a ver el semivariograma. El semivariograma lo que hace, les decía yo, lo que mide son las diferencias. Entonces toma la señal original, la sustrae de la señal con un desplazamiento, que es más h. Tengo la muestra y la muestra desplazada, tomo las diferencias, las elevo al cuadrado para eliminar el signo, que las diferencias siempre sean positivas, porque las voy a sumar para que no se cancelen entre sí. Las elevo al cuadrado, y entonces tomo un promedio de todas esas posibles parejas de muestras que tengo en mi sección transversal, y lo voy haciendo esto para diferentes desplazamientos. Este desplazamiento h a lo mejor es una distancia primero de 1 kilómetro, después va a ser de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, y el resultado lo voy graficando aquí. Entonces tengo la semivarianza como una función de la distancia en el eje horizontal. Al principio, igual que en el correlograma, para una distancia muy baja o cero, las diferencias entre las señales va a ser nula
conforme yo me voy alejando más y más y más, o sea, cuando voy desplazando cada vez más las señales entre sí, la semivarianza va a llegar a un punto muy alto, que pues de hecho se habla de que esta semivarianza es la varianza de la muestra. Entonces tengo estas dos herramientas. Las dos me van a permitir medir la variabilidad espacial. Las dos las puedo usar para ello. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para calcular un semivariograma? Y lo vamos a hacer también en un ejercicio en Excel. En el siguiente video les voy a mostrar cómo se hace. Por el momento estos dos primeros videos son solamente conceptos, y después ya vamos a entrar a hacer ejercicios y más ejercicios y más ejercicios. Pero básicamente el procedimiento para crear un semivariograma es el siguiente. Yo tengo una sección transversal compuesta de varias muestras. Esas muestras, yo al principio calculo las diferencias entre las muestras para un desplazamiento cero, es decir, la misma muestra consigo misma. Muestra por muestra voy calculando las diferencias, o la semivarianza, mejor dicho, las elevo al cuadrado, las promedio, y para cada distancia voy calculando esas diferencias, promedio, elevadas al cuadrado. Y después voy graficando cada uno de esos puntos aquí. Como son muchas muestras y cada una de estas crucecitas es una pareja, se van a formar muchos puntos que dan parecido de una nube. Entonces esto se llama nube del semivariograma. Y otra vez, una vez que en el siguiente video les voy a mostrar ejercicios con datos ya reales para que se den cuenta el procedimiento. Pero como les decía, básicamente a cada distancia formo parejas de muestras, calculo la semivarianza y la grafico. Después me muevo otra distancia y vuelvo a calcular la semivarianza y grafico todas. Entonces acabo con muchos puntos aquí. Una vez que tengo esta, que es la nube, lo que voy a hacer es crear categorías. Voy a dividir el eje de las distancias en categorías. Por ejemplo, aquí en lugar de 300 kilómetros, a lo mejor voy a dividir en 13 categorías aquí, que es alrededor, que será como 25 kilómetros, cada 25 kilómetros, y voy a agrupar todas estas crucecitas en categorías. Y por último voy a tomar el valor promedio de la semivarianza para cada categoría. Esto es lo que me va a dar el semivariograma que conocemos como empírico, que es del que hemos estado hablando. Parto de una gran cantidad de datos, que es la nube del semivariograma, los clasifico en categorías y después a cada categoría tomo un valor promedio, y lo que obtengo es esto, que conocemos como el semivariograma empírico. Y me muestra una vez más que a distancias cortas las diferencias son relativamente bajas. En este caso en particular no son iguales a cero, porque esto está hecho con muestras y definitivamente es muy factible que no tenga dos muestras en la misma posición, de manera que pueda calcular la diferencia a cero, y empieza más bien en 0.6, no empieza en 0. Y después aumenta las diferencias hasta una distancia de 100 kilómetros, donde más o menos se estabiliza. Esto es muy importante, el hecho de que el semivariograma me permite ver que las diferencias, incluso a distancias muy cortas, no siempre son iguales a cero. Y eso ya me está hablando de un campo que tiene variabilidad espacial muy alta. Entonces, en un semivariograma casi siempre vamos a tener este tipo de comportamiento, y eso a mí me va a permitir interpretar el semivariograma y identificar algunos de sus elementos para poder hacer la interpretación. En principio, este es el comportamiento general, ¿no? Los puntos sería el semivariograma empírico calculado a partir de las muestras, y la distancia entre el eje de las X
y el punto en el cual la semivarianza el semivariograma está intersectando el eje de las Y se conoce como nugget o pepita en español. Después, como les decía, el semivariograma tiende a estabilizarse en una semivarianza. La distancia a la cual se estabiliza la semivarianza se conoce como rango, y la semivarianza en que se estabiliza se conoce como meseta. Digamos que esos son los tres elementos que yo debo identificar en un semivariograma: el nugget, es decir, la ordenada al origen; después la meseta, que es la asíntota en la cual ya se estabilizó el semivariograma; y el rango, que es la distancia a la cual yo alcancé esa asíntota. Y con base en estos tres, yo puedo comenzar a interpretar el semivariograma. Básicamente voy a tener casos, por ejemplo, como este, que son muy ruidosos y que hay una variabilidad espacial muy fuerte, ¿no? Vemos mucha variación, contornos muy cerrados, en cortas distancias paso del valor más alto al más bajo, es decir, hay una variabilidad espacial muy alta. Y en estos casos, si yo tomara una muestra o calculara el semivariograma, lo que vería es que a unas distancias muy cortas mis diferencias son altas. El nugget, en otras palabras, es alto, no es cero, es muy alto relativo a la meseta, es decir, prácticamente cercano a la meseta. Y aquí siempre vamos a hablar de todo en relación a la meseta, prácticamente el nugget en relación a la meseta, siempre lo vamos a ver así. Vamos a decir, el nugget es alto en relación a la meseta, o relativo a la meseta, ¿no? Entonces, en este caso, el nugget es muy parecido a la meseta, es decir, es muy alto. Y como les decía, eso quiere decir que a distancias muy cortas las diferencias son muy altas, y eso ya me está dando un indicio de que la variabilidad espacial es alta, lo cual es cierto porque lo vemos en el campo original. Después tenemos este otro caso donde la variabilidad espacial es relativamente más suave. Todavía tengo un poco de ruido, por ejemplo aquí, pero hay secciones o hay zonas en las que la variabilidad espacial es suave. Entonces, en esos casos, lo que va a ocurrir con el nugget es que va a ser mucho menor en relación a la meseta. No es cero todavía, que sería lo ideal, pero es muy cercano a cero. Entonces podemos hablar de que hay una variabilidad baja. Hay una variabilidad baja. Pero el nugget no es cero. En este caso, en que la variabilidad espacial es muy suave, vean, los contornos son muy suaves, el campo es súper continuo, no tengo brincos en los valores. En ese caso estamos hablando de una variabilidad espacial baja, y cuando yo calcule el semivariograma empírico, lo que voy a observar es que el nugget va a ser prácticamente cero, y en esos casos es el caso ideal, porque me está hablando de una variabilidad espacial muy baja que yo estoy pudiendo capturar con las muestras. Este semivariograma empírico, recordemos que viene de las muestras, entonces lo que me está diciendo es que entre dos muestras que yo tengo, las diferencias son muy bajas, y entonces sí estoy sabiendo, sí estoy pudiendo capturar cómo va cambiando el campo. En esos casos es factible interpolar, porque tengo una muestra aquí, otra muestra aquí, son valores muy cercanos entre sí, entonces para mí es muy fácil saber lo que pasa aquí en medio entre esas dos muestras, qué es lo que se hace con la interpolación. En este caso de la variabilidad espacial alta, no. ¿Por qué? Porque yo tengo una muestra aquí y una muestra por acá, y la siguiente muestra anda a lo mejor hasta por acá, entonces es muy difícil para mí adivinar qué es lo que está pasando entre esas dos muestras. Hay una variabilidad espacial muy alta, y en esos casos es cuando yo estaría en riesgo de poder interpolar. No debería yo interpolar porque no sé qué está pasando en medio entre dos muestras. Ok, entonces vamos a regresar a esta del nugget. Hay varias razones por las cuales el nugget, recordemos que el nugget va a ser alto en casos de variabilidad espacial alta. Hay varias razones por las cuales el nugget puede ser alto. Una es, bueno,
que es el submuestreo. Obviamente los dos van de la mano, ¿no? El muestreo y la variabilidad espacial, ya lo platicamos. Pero si yo tengo un campo y tomé muy pocas muestras para capturar lo que está ocurriendo, mi nugget va a ser muy alto. Por otra parte, puede ser que tenga yo un campo de variabilidad espacial muy intensa, como puede ser el caso de la lluvia, o como puede ser el caso de la gravedad, la que medimos con un gravímetro. Ese campo cambia muchísimo, incluso a distancias muy cortas. Y la lluvia lo mismo, la lluvia puede ser que yo esté de un lado de la calle y en ese lado no esté lloviendo y del otro lado de la calle sí esté lloviendo. Entonces estamos hablando de campos con variabilidad espacial muy intensa, que es muy difícil muestrear para capturar lo que está ocurriendo. En esos casos el nugget me podría dar valores muy altos. Y otro problema que podría tener es que tenga yo algún error instrumental. Sí, puede ser mi gravímetro, a lo mejor no lo calibré, a lo mejor no está funcionando adecuadamente y a la hora de que yo salgo a tomar muestras me da cosas muy extrañas, lecturas sin sentido, y en ese caso pues también voy a regresar yo a mi escritorio y a la hora de que calcule el semivariograma voy a tener un nugget muy alto. Cualquiera que sea la razón, si mi nugget es alto, eso quiere decir que no debería yo interpolar. Y acuérdense que alto me refiero a relación a la meseta. No se fijen en los valores, porque estos valores va a depender del campo que ustedes tengan. Si es lluvia van a ser un cierto número de valores. Si es porcentaje, por ejemplo, hablando de población, porcentaje de, no sé, de gente de clase media, pues estos valores van a ser diferentes. Entonces en lo que nos tenemos que fijar es en el nugget en relación a la meseta. Entonces para que yo pueda interpolar, lo que yo quiero es un nugget muy bajo o cercano a cero en relación a la meseta. Si hablamos, lo podemos expresar en términos de meseta, lo que yo querría es una meseta muy alta en comparación al nugget. Y por otra parte, lo que a mí me gustaría es tener un rango muy alto. Y ahora les voy a explicar por qué. Básicamente, si yo tengo un rango muy alto, como ocurre en este caso de la variabilidad espacial suave, lo que quiere decir es que las diferencias entre las muestras se mantienen bajas por distancias muy largas, ¿sí? Entonces yo tomo una muestra aquí y me puedo alejar mucho, y aún a pesar de alejarme mucho, las diferencias entre esas dos muestras son muy bajas. Lo cual quiere decir que para mí, a pesar de que las distancias entre dos muestras sean muy altas, yo puedo saber lo que pasa entre ellas dos y interpolar, que es lo que al final de cuentas yo deseo hacer. Como las distancias entre estas dos muestras son muy bajas, es muy fácil intuir lo que ocurre en medio. No necesito tomar muchas muestras para capturar lo que está ocurriendo. Ese sería el rango. En casos donde tengo una variabilidad espacial muy alta, las diferencias entre muestras desde un principio son muy fuertes, pero además a una distancia muy corta yo alcanzo las diferencias máximas, que es la meseta. Entonces, lo que quiere decir es que en casos de variabilidad espacial muy alta, el parecido entre dos muestras no se mantiene por distancias largas y entonces es mucho más difícil pronosticar o predecir lo que ocurre entre esas dos muestras, que es lo que hacemos con la interpolación. Entonces, como les decía, lo que yo voy a querer es un rango muy alto también, y en este caso en general otra vez tenemos que hablar en términos relativos. En general lo que nosotros vamos a hablar es de un rango muy alto en relación a la distancia promedio entre muestras, y vamos a hacer algún ejercicio para que ustedes tengan esto un poco más claro. Pero bueno, estas son las condiciones ideales para que yo pueda interpolar. Entonces vamos a usar el semivariograma para decidir si es factible o no interpolar a partir del nugget, a partir de la meseta y a partir del rango. Si el nugget es muy bajo, cercano a cero, entonces se puede interpolar, y vamos a hablar de que el nugget en relación a la meseta es muy bajo. Y por otra parte, si el rango es muy alto, eso quiere decir que
la similitud entre muestras se mantiene a distancias muy largas, y entonces puedo interpolar también sin mayor problema. Esa es una aplicación del semivariograma. Tenemos otras aplicaciones que también otro tipo de información que arroja el semivariograma empírico, que tienen que ver con tendencias en los campos. Y en este caso, por ejemplo, tengo este campo aquí, en el cual tengo valores bajos en la parte de arriba y valores altos en la parte de abajo. Hay una tendencia a aumentar hacia el sur. Entonces, a la hora de que yo calcule el semivariograma para este grupo de datos, lo que voy a observar es que el semivariograma empírico no se estabiliza en una meseta como yo esperaría, sino que sigue ascendiendo. Y en ese caso yo puedo intuir que en mi campo existe una tendencia. De esto también vamos a hacer ejercicios, y ustedes van a ver en sus datos, porque sus datos son reales, van a poder ver que algunos de los semivariogramas van a seguir ascendiendo, no se van a estabilizar en una meseta, y en ese caso ustedes pueden intuir que su campo tiene una tendencia. Por otra parte, puede ser que yo tenga un campo que tiene como estratos o periodicidad, en lo que tengo valores bajos, después valores altos, después valores bajos, después valores altos. Se pueden imaginar como estratos de suelo en las que están mostrando pH, y si son muy diferentes esos estratos va a tener valores bajos, altos, bajos, altos. Entonces, si yo tomara un muestreo aquí y calculara el semivariograma, lo que voy a observar es que en la parte de la derecha del semivariograma va a tender a oscilar. Y sin conocer yo el perfil del suelo, a partir del semivariograma, con el muestreo que yo haya tomado, yo ya voy a poder intuir que este lugar tiene ciclicidad, se llama, o periodicidad también se puede llamar, es decir, que voy a tener una especie de estratos. Entonces, esa es otra aplicación del semivariograma. Y por último, otra aplicación que puede tener, aunque es un poco más difícil hacerlo en hoja de Excel, como vamos a hacer nosotros en un principio el semivariograma, también nos puede ayudar a identificar anisotropía. En ese caso, puede ser, lo que quiere decir es de que dependiendo la dirección que yo tome, voy a tener diferentes semivariogramas. Por ejemplo, si yo tomara un semivariograma en esta dirección, la variabilidad espacial va a ser muy baja, porque me encuentro básicamente en un mismo estrato. Y si tomara el semivariograma en esta dirección, veo que hay cambios más fuertes. Entonces, lo que voy a tener es una variabilidad espacial mayor, y es lo que me muestra el semivariograma, dependiendo en qué dirección lo realice yo. ¿Okay? Entonces, digamos que esas son aplicaciones adicionales del semivariograma, además de lo que les dije. O sea, me puede ayudar a interpolar, pero también me puede ayudar a identificar si hay tendencia, ciclicidad y anisotropía. En resumen, y esto es muy importante porque este resumen se lo tienen que memorizar, es de las pocas cosas que les pido que memoricen, pero se lo tienen que memorizar porque en el reporte deben de ustedes apegarse a estas líneas, a estas guías. Si en algún momento ustedes contradicen lo que dice en este resumen, les bajaría puntos, porque esto es lo más importante que tienen que aprender para interpretar un semivariograma y para decidir si es posible o no interpolar. Entonces, las definiciones del nugget. El nugget es la ordenada al origen y es proporcional al error instrumental o indicativo de un muestreo inapropiado. Meseta es la asíntota del semivariograma y representa la varianza de la muestra, es la varianza más alta que voy a encontrar yo. El rango es la distancia a la que se alcanza la meseta. Y por último, ¿cómo vamos a saber si se recomienda interpolar o no? Bueno, las condiciones es que el nugget sea bajo en relación a la meseta, o cero idealmente. Y por otra parte, voy a querer que el rango sea muy alto en relación a la distancia promedio de muestras, lo cual es indicativo de que la correlación entre muestras se mantiene a distancias muy largas
Es decir, la variabilidad espacial es suave y entonces es factible interpolar. Por último, el semivariograma me permite también identificar si existe tendencia o si existe periodicidad o anisotropía. En el caso de la existencia de tendencias, el semivariograma no se va a estabilizar en una meseta, sino que va a seguir aumentando. En el caso de la periodicidad, es muy fácil de recordar porque al igual de lo que va a ocurrir en el campo, que va a estar cambiando de valores altos a bajos a altos a bajos, va a ocurrir lo mismo en el semivariograma, va a oscilar en la parte derecha, va a tener valores altos y bajos, valores altos y bajos. Y en el caso de la anisotropía, lo que va a ocurrir es que si realizo el semivariograma en diferentes direcciones, los semivariogramas van a ser distintos. Ahora bien, digamos que yo ya tengo mi semivariograma empírico. Recordemos que en un principio lo que voy a hacer es calcular la nube del semivariograma, que en este caso, en este gráfico, serían todos los puntitos que yo tengo rojos. Por otra parte, ya una vez que realizo mis categorías y promedio esos puntos, obtengo el empírico, que son estas cruces de color azul. Lo que yo puedo hacer una vez que tengo ese semivariograma empírico es ajustarle un semivariograma teórico, que es un modelo matemático, que es esta línea azul continua. ¿Sí? Es como aplicar una regresión lineal, aunque en este caso no es un modelo lineal, no es una línea recta, sino que puede tener formas un poco más complejas, pero es un modelo matemático. Obtener este modelo matemático es muy importante porque básicamente lo que me permite este modelo matemático es inferir cuál sería la semivarianza en cualquier distancia. A diferencia del teórico, que son cruces separadas, el modelo matemático me ofrece un modelo continuo, entonces yo podría saber a cualquier distancia cuál fue la semivarianza. Y eso, a su vez, más adelante, cuando apliquemos Kriging, me va a permitir interpolar. Entonces, es por eso que es importante conocer el modelo matemático del semivariograma, que es lo que conocemos como semivariograma teórico. Existen varios modelos de semivariogramas teóricos, porque no siempre mi semivariograma empírico se va a comportar así, se puede comportar de diferentes maneras. Entonces se han encontrado diferentes comportamientos y se han propuesto diferentes modelos matemáticos. Está el semivariograma esférico, que tiene esta forma, aquí está su ecuación, o el semivariograma circular, que tiene esta forma un tanto parecida a este, aunque con una pendiente un poco más pronunciada al principio y más suave al final, como un círculo, y esta sería su ecuación. Les voy a explicar qué parámetros vienen aquí en la ecuación. C0 sería el nugget, C es la meseta menos el nugget, y aquí alfa sería el rango. Entonces, lo que yo tendría que hacer para ajustar este modelo a semivariograma teórico es simplemente identificar cuál es el nugget, cuál es el rango y cuál es el valor de la meseta en mi semivariograma empírico. Una vez que conozco esos tres parámetros, los inserto en este modelo matemático y me va a generar el modelo teórico del semivariograma, que ya sería una función continua. Y con eso yo puedo modelar la semivarianza a cualquier distancia. Entonces tenemos este que es el esférico, este que es el circular, y por otra parte tenemos algunos otros como el exponencial, tiene una forma diferente, el gaussiano, que ocurre mucho en la naturaleza, lo observaremos muchísimo en los datos que tenemos, que parece una S, y después tenemos el lineal, que también puede ocurrir. Y estas serían las funciones del modelo matemático. Otra vez, este es el nugget, esta C es la meseta menos el nugget, y después tenemos A o alfa, que es el rango. Entonces, en el siguiente video lo que voy a hacer es mostrarles primero cómo se calcula la nube a partir de unos datos reales. Después voy a mostrarles cómo se calcula el semivariograma teórico. Y por último le vamos a ajustar un semivariograma teórico para poder modelar cómo se comporta mi semivariograma empírico, y con eso se los voy a mostrar en una hoja Excel para que sepan todos los cálculos que hay detrás, y también se voy a mostrar cómo se hace dentro de ARMAP.
Y con eso vamos a dar por terminado este video. Como les decía, estos dos primeros videos son conceptos teóricos y de ahora en adelante lo que vamos a hacer es mucho menos teoría y más ejercicios. Muchas gracias y espero que este video sea de su utilidad.